buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestra conferencia Cómo maximizar el desempeño de tus colaboradores. Este webinar está siendo patrocinado por Scalingsoft, que es un servicio de software en la nube que ayuda a las empresas a incrementar el capital humano, impulsando el crecimiento empresarial y otros objetivos estratégicos del negocio. Y también es patrocinado por Scaling, empresa de coaches. Mediante la metodología Scaling Up ayudan a la empresa a crecer y a escalar. Hoy es miércoles 6 de septiembre y son las 15 horas en punto. Estamos arrancando y estamos transmitiendo desde Guatemala. Mi nombre es Héctor Aguilar, soy coach de estrategia empresarial de Scaling con la metodología Scaling Up y soy director comercial de Scalingsoft. Nuestra agenda para hoy, tenemos hoy 3 puntos, ese es el plan de vuelo, tres puntos. El primer punto va a ser la conferencia, cómo maximizar el desempeño de tus colaboradores. El segundo punto es que vamos a dar una breve demostración de la nueva herramienta que estamos lanzando en Scalingsoft, que sirve para gestionar el desempeño de forma ágil en la empresa. Ese módulo se llama Execution, ya llegaremos a él. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que desde ya les vamos a pedir que todas sus consultas las vayan anotando en el espacio que aparece abajo en Zoom, que aparece como preguntas y respuestas. Entonces ahí las van anotando y al final del espacio las vamos a responder. Vamos a estar aquí terminando a las 4 de la tarde. Entonces damos pie. La conferencia va a estar a cargo del doctor Julian Leu. Julian Leu es doctor en Administración de Empresas en Swiss Management Center University, coach certificado Scaling Up, tiene maestría en Finanzas en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Guatemala, es ingeniero electrónico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Business Management Certificate de Harvard University. También es autor del libro Cómo dirigir la innovación, es experto en estrategia e innovación, con más de 20 años de trayectoria profesional como CEO y CEO en diferentes industrias, y es socio fundador de Management Group, Scaling y Scalingsoft. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Julian Leu para dejarlo en el uso de los micrófonos. Por favor, Julio, bienvenido. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo maximizar esa ejecución y desempeño. Voy a compartir mi pantalla. Y la primera pregunta que quiero hacer es, en el deporte que practicas o el deporte que en alguna vez has practicado, ¿cómo sabías si ibas ganando o no? ¿Cómo sabías que habías ganado el juego o no? Muy probablemente la mayoría pensó en goles o canastas o puntos de alguna forma. Y efectivamente, cuando hablamos de ganar un juego, hablamos de, sí, hablamos de números, hablamos de tableros, hablamos de indicadores que nos dicen si gané el juego o no. No sé si les pasaba, pero si alguna vez, probablemente cuando eran niños, vieron la diferencia cuando estaban practicando y decían, listo, ahora empiezan a contar los puntos, empiezan a contar los goles, empiezan a contar las canastas. Todo cambiaba. El nivel de esfuerzo cambiaba. El enfoque cambiaba. Lo que estabas haciendo se volvía más interesante. Eso hace, eso hacen los indicadores, eso hacen los números también en una empresa. Y te pregunto, en la empresa donde tú estás, hoy en día, si le preguntas, si sales, no sé, al terminar esta webinar, sales de tu oficina y le preguntas a alguien en tu puesto, ¿qué es ganar el juego? ¿Será que pudieran decirlo? ¿Qué significa que están ganando el juego en su puesto, en su profesión? ¿Qué significa? No lo sé. No sé si inclusive van a saber qué significa eso en lo que hoy están haciendo. Cuando hablamos de medir, hay algo importante. Y me encantan estas frases, pero lo resume con algo. Lo que sea que tú midas, lo vas a convertir en algo importante. Lo que sea. Por ejemplo, si para ti es
importante las ventas en tu empresa, solo como ejemplo. Tú, por ejemplo, pudieras medir el monto de ventas, pero dices, es muy difícil para mí estar midiendo el monto de ventas. Voy a medir mejor la cantidad de visitas que hacemos. Cuidado. Todo lo que tú midas va a enfocar a tu gente. Les va a decir, lo importante es esto. Preocúpate por medir realmente lo importante. Porque lo que sea que coloques como variable de medición, automáticamente lo vas a convertir como algo importante. Cuando hablamos de KPIs, también es importante que sean fáciles de interpretar, fáciles de leer. Muchas veces nos vamos por indicadores que son una fórmula que es difícil de interpretar, que es difícil de calcular. ¿Cuán fácil es interpretar y medir lo que hoy estás midiendo? Y un ejemplo de esto es cuando le pidieron a Picasso que dibujara un toro. Y él empezó con la idea de dibujar el toro más realista que podía imaginarse. Hasta que se dio cuenta que había una mejor forma, una forma simple de hacerlo. Empezó tal vez con el primero, pero terminó dibujando el conocido toro de Picasso. Él decía, es un dibujo simple, pero tiene las características con las cuales nadie puede negar que ese dibujo es un toro. Picasso decía, me tomó 4 años pintar como Rafael, el pintor más reconocido en ese momento. Y toda una vida pintar como un niño. A veces necesitamos simpleza, que sea simple. Es más fácil de leer, es más fácil de que funcione. Imagínate un marcador donde tú tienes que estar agarrando la calculadora y tener que estar interpretando. Por eso los marcadores son simples. Inclusive en empresas como Apple han entendido esto y han ido evolucionando a volver a algo más simple. Es mucho más fácil. Existe belleza en eso. Pero bueno, cuando hablamos de indicadores, llegamos realmente a hablar de indicadores clave de desempeño, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators, nos lleva a, en español, a hablar de indicadores, números de desempeño. Indicadores, pero no de todo. Si tienes demasiados, al final terminan estorbando y la gente deja de verlos. Si una persona tiene 15 indicadores, honestamente, ¿crees que se los va a aprender? ¿Crees que cuando les preguntes, ¿cómo van tus indicadores? ¿Te va a poder decir los 15? ¿Cuántos indicadores deberías de tener? Mira, la regla general es unos pocos. Nosotros recomendamos, si quieres un número, hablemos de 3. Algo que sea recordable, que permita enfocar a la persona, que siempre sepa cómo está, cómo va su día, cómo le fue en su mes. Pero para hablar de KPIs, tenemos que empezar a dividir. Hay 2 tipos básicos. En inglés es leading y lagging. Déjenme traducirlos como me gusta en español. No es una traducción literal, pero creo que es una interpretación que sirve mucho. El leading son los KPIs que nos permiten pronosticar cómo voy a terminar el periodo que esté midiendo. Es como cuando vas manejando y tú ves una curva a 100 metros. Sabes que en 100 metros tienes que cruzar a la derecha o a la izquierda. Es como si estuvieras viendo hacia adelante, pero te permite hoy saber si vas bien. Te permite hoy prepararte de acuerdo a las circunstancias que estés viendo. Y están los lagging, que honestamente a mí me gusta decirles los KPIs de autopsia. ¿Por qué de autopsia? Porque son los que
cierran una etapa. Y cuando digo cierran una etapa es, por ejemplo, si tú tienes un KPI mensual, cuando termina el mes, tú puedes saber cómo terminó el KPI, pero sobre ese mes ya no puedes hacer nada. Es una autopsia. Solo te permite ver qué pasó, pero ya no puedes hacer nada más. Ya no puedes regresar el mes. Solo, por supuesto, puedes entender qué hacer el siguiente mes. Pero los leading te dan espacio para que todavía reacciones si algo no vas durante el mes. El lagging solamente te permite entender por qué pasó algo o cómo quedaste en algo, pero ya no puedes hacer nada. Cuando hablamos de diseño de KPIs, normalmente se empieza por el periodo más largo. ¿Por qué? Déjame explicártelo así. Primero, arrancamos con los KPIs, en este ejemplo, con los anuales, porque son los de más largo alcance. ¿Por qué? Porque entre menos alcance tenemos, necesitamos tener un faro al cual alinearnos. Es decir, definimos los KPIs anuales. ¿Qué va a pasar con los KPIs trimestrales? Tienen que estar alineados para que en cada trimestre yo me vaya acercando a lograr el KPI anual. ¿Qué pasa con los mensuales? Yo voy a tener 3 mensuales para llegar al trimestre. Esos tienen que estar alineados a lo que el KPI espera que yo logre en el trimestre. Igual las semanales, igual los diarios. Tienen que estar alineados al siguiente KPI. Ahora bien, la ejecución es al contrario. Primero vas ejecutando los diarios, luego los semanales, luego los mensuales, trimestrales y anuales. Se ejecuta al contrario de cómo se diseña. ¿Cómo se diseña? Bueno, ¿cómo se define un KPI? Miren, traté de organizarlo de una manera muy simple. Y lo primero que tienes que saber es el periodo de la meta, con el cual tú vas a medir los KPIs. Primero tienes que identificar si va a ser un KPI anual o trimestral o mensual, semanal, diario, no sé. Es lo primero que tienes que tener claro. Este KPI es para medir qué periodo de tiempo. Segundo, el tema de la meta. ¿Va a ser una meta para qué? Para operaciones, para ventas, para mercadeo. ¿Una meta para qué? Y lo tercero es identificar la variable que vas a medir. En este caso, yo estoy colocando el monto de ventas. Quiero colocar un KPI donde la variable sea el monto en moneda de cuánto vendí. Y por último, los rangos de color. ¿Por qué colocamos rangos de color en KPIs? Por una razón, para que los entienda más gente, además de ti. ¿Por qué? Por ejemplo, en este ejemplo, pensemos el gerente de ventas, un vendedor. Si alguien le pregunta, ¿cuánto vendiste? Les dice 430,000. ¿Cómo sabe la otra persona si eso es bueno o es malo? ¿Cómo sabe si lo tiene que felicitar o le tiene que, no sé, ayudar a que se esfuerce más? ¿Cómo sabe? Esa información no lo dan los colores. Si le dicen, ¿cómo vas en las ventas? Voy en verde. Eso, independientemente del monto, le dice a las otras personas, se van cumpliendo las ventas que tenía. Las ventas están bien. ¿Qué pasa si le dicen, no, las ventas estoy en rojo? Independientemente del número, que para la otra persona puede ser alto o bajo, sabe que las metas que esperaba tener no van bien. ¿Cómo se ponen los colores? Primero, empezamos con verde. ¿Qué va a significar verde? Va a significar que estoy bien, que estoy llegando a lo que esperaba en mi KPI. Eso es el primero que se asigna. Tú dices, por ejemplo, en este ejemplo, 500,000 va a ser de color verde. Luego, te vas a color rojo. ¿Qué diría yo? Estoy en problemas. Estoy muy bajo de lo que pensaba estar. Eso es lo segundo que tú asignas. Lo tercero que asignas es el superverde. ¿Qué significa el superverde? Esto es que me pasé mucho más de la meta que había pasado.
No es un poquito más, es por lo menos un rango que considero importante que inclusive fue superado. Eso significa superverde. El amarillo es cualquier número en medio de rojo y verde. Eso le va a decir a cualquier persona con la que tú te comuniques cómo va tu KPI, independientemente del número. Va a ser totalmente interpretable para cualquier persona los colores. Ahora bien, déjame explicarte un poco más de para qué sirve cada KPI. Y quisiera empezar explicándote los leading, los que pronostican, que serían los diarios y los semanales. Cuando hablamos de los diarios, ¿por qué son importantes? ¿Para qué se utilizan? Normalmente se utilizan, como lo hemos dicho, para predecir. Con este KPI yo puedo saber si voy a llegar a mis metas del mes, por ejemplo. Si voy a llegar esta semana con lo que me había propuesto. Al contrario también, si lo medimos cada día, cada 24 horas, sé el ritmo al que voy, a la velocidad, si estoy acelerando o desacelerando. Esto me puede decir, levantar una bandera, decir, este es el camino, sigue en esto. Sin embargo, también levantar una bandera de, el camino que estás siguiendo no es el correcto. Algo está pasando, algo no está funcionando, algo se averió. Tienes que dedicarle tiempo a esto. No tienes que esperar a fin de mes de decir, no llegamos a la meta. ¿Qué pasaría? Y agarrar, hacer la autopsia. Imagínate que en el día 5 dices, estoy en rojo. Aún tienes tiempo para corregir lo que estás haciendo, para llegar al final de mes con el objetivo que te habías trazado. ¿Qué pasa si te dicen, si es el día 15 o el día 20? Cada 24 horas, mires cómo vas. Ese es el objetivo. Todavía te permite corregir el camino. Le permite a cada persona tener una retroalimentación muy seguida para entender si está haciendo bien las cosas o no. Le sirve también a la empresa, pero mucho más a la persona que está midiendo, porque le permite saber qué tan buen trabajo está haciendo. Le permite saber si hoy tuvo un buen día o no tanto. Ahora hablemos de los KPI semanales. Estos son los que permiten ir desenredando el plan. Cuando digo desenredando el plan, me refiero a que igualmente predice, no tan seguido como el diario, pero logra predecir si vas a terminar según el plan o no. Esto lo que te permite medir es si el plan va en buena ruta o no. Si lo que estás ejecutando y cómo lo estás ejecutando te va a llevar al resultado o no. Por eso permite ir descubriendo el camino. Estos KPIs son los que te permiten mover el timón. Te dicen, mira, esta semana no funcionó. Todos los días estuvimos en rojo y puede ser que en algunos días en verde, en otros en amarillo, en otros en rojo, pero al final vas a poder decir cuál es el resultado de la semana. Y eso te da un punto que te permite predecir, interpolar, saber si al final de mes vas a llegar con respecto a lo que estás logrando cada semana. Te permite mover el timón. Ves un obstáculo cercano. No a final de mes. Semanalmente dices, el resumen de la semana es que llegué hasta este lugar. ¿Voy bien o no? Son como microetapas. ¿Para qué? Para llegar al primer lagging. Cuando hablamos de lagging, son anuales, trimestrales y mensuales, empecemos con el primero. Cuando hablamos de mensuales, ¿para qué se utiliza? Para saber si logré o no en los cortes normales en las empresas. Y cuando digo cortes, es porque cada mes hay un corte financiero, hay un corte operativo. Y esto te permite medir el primer lagging. Lo que te permite decir si cada periodo que se cortan estados financieros, ¿cómo estuvieron todas las demás variables? ¿Llegamos porque estas variables estuvieron bien y son relacionadas a los resultados financieros o no? Pero eso te permite medir en cada corte financiero y operativo si estás llegando a las metas o no, de las diferentes posiciones, de los diferentes departamentos. En los trimestrales, este es el KPI de entrada al desempeño.
Cualquiera puede tener un mal día, una mal semana. Algunos tienen un mal mes, pero en la trimestral ya te puede predecir el desempeño de una persona. No con total certeza, pero ya logra medir si se logró adaptar a las circunstancias, al cambio que hubo en el mercado, a los clientes. En general, ¿se pudo adaptar? Si empezó mal, ¿logró enderezar y llegar a un buen término? Esta medición del desempeño, no solo de empresas, sino también de empleados. Inclusive, todas las empresas que cotizan en bolsa reportan trimestralmente por esto. Eso te permite decir en una temporada corta, transitoria, ¿cómo voy? Esto te permite tomar decisiones de empresa, tomar decisiones de personas. Te permite medir una etapa lo suficientemente larga, pero lo suficientemente corta para entender si tienes que mover el timón fuertemente, tienes que corregirlo un poco o dejarlo como está. Y por último, los anuales. Este es en sí el mejor medidor del desempeño. Esto te dice fehacientemente si una persona pudo reaccionar a etapas, pudo reaccionar a ciclos, porque en la mayoría de industrias, no en todas, pero en muchas de las industrias hay ciclos. Esto te permite ver los ciclos del año, las temporadas de alta venta, las temporadas de baja venta, las temporadas donde tienes que correr, las temporadas donde te estás preparando para correr. Esto te permite medir anualmente, y tengo que decir que esto es una regla mundial. Todas las empresas cierran anualmente, probablemente porque los gobiernos así lo requieren, pero sus cierres son anuales. El decir cuánto ganó una empresa normalmente es anual. En las personas también. Aquí puedes medir fehacientemente cómo fue el desempeño de cada uno de los colaboradores, de los equipos de la empresa en general. Puedes saber si alcanzó sus metas o no. Esto no sería una temporada transitoria. Esto es una meta final. Normalmente son las metas numéricas más usadas, las anuales. Si quieres estar seguro del desempeño de alguien, este es el KPI que tienes que usar. Por eso la mayoría de bonos se dan bajo este tipo de mediciones. Y hablando sobre esto, para ir terminando, quiero dejarte con una pregunta. Quise poner como ejemplo el fútbol, porque en Latinoamérica probablemente sea el deporte, uno de los deportes que más se practica. Piensa una cosa. ¿Cómo diseñas los KPIs en el fútbol? Y piénsalo, ¿cómo puedo trasladar esto a mi empresa? Si yo te pregunto, ¿cómo deberíamos de medir a los delanteros? ¿Cómo? ¿Cuál sería el KPI? Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo deberíamos de medir a los porteros? Al portero, ¿cómo lo mides? ¿Cuál sería el KPI? Probablemente estés concluyendo que los porteros probablemente serían por goles que no les meten o atajadas. Y los delanteros sean por la cantidad de goles que meten. Y no sabes este problema cómo lo encontramos en empresas. Y cuando digo problema es porque son KPIs que están desincronizados. Y cuando digo desincronizados es, si yo te pregunto, ¿qué preferiría un delantero? Que lo mides por goles. ¿Qué preferiría? ¿Ganar 1-0 o perder 5-4? Repito, ¿qué prefiere un delantero que lo mides por goles? ¿Ganar 1-0 o perder 5-4? Si lo mides por goles, va a preferir meter más goles. Aunque pierda, va a preferir meter 4 goles. Ahora hablemos del portero. ¿Qué preferiría un portero? ¿Qué preferiría? Solo piénsalo. Perder 1-0. Solo le metieron un gol. O ganar 5-4. ¿Qué preferiría un portero? Que lo mides por no goles. Perder 1-0, porque solo le metieron un gol. Versus ganar 5-4, le metieron 4 goles.
¿Cómo los alineas? Te dejo pensando en eso y concluyo con esto. Súper, Julio. Muchas gracias ahí por la información proporcionada. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles a todos, y gracias por estarnos acompañando, es ¿cómo llevamos a la realidad esto que Julio mencionaba? O sea, esa es la pregunta, ¿cómo lo llevamos a la ejecución en nuestras empresas? Para eso nosotros hemos creado, y es lo que estamos lanzando, un módulo llamado Scaling Soft que permite llevar de forma simple, que Julio lo mencionó, llevar de forma simple a la realidad todo lo que Julio estaba mencionando ahora. Entonces, se los voy a mostrar. Esta es la segunda parte donde les voy a hacer un recorrido muy rápido sobre este módulo que nos permite mantener esto en ejecución. De hecho, el módulo se llama Execution, que es una de las decisiones para crecimiento empresarial. Entonces, de las 4 decisiones de crecimiento empresarial. Entonces, voy a entrar al software. Quiero hacerles un recorrido muy rápido. Y quiero arrancar por algo. Vean, el recorrido lo voy a segmentar en 3 grandes fases. La primera fase que voy a entrar es la fase del administrador de la empresa. Cómo el administrador puede gestionar todo esto que Julio mencionaba, el desempeño de la compañía. Ese va a ser el primero. Segundo, lo voy a hacer desde una perspectiva de un colaborador que tiene personal a cargo. Y tercero, lo voy a hacer desde la perspectiva de otro colaborador más que tiene, podríamos decir, bueno, de hecho lo voy a hacer con otro colaborador más que sigue en la línea de mando, pensemos en ese organigrama, pero que tiene menos personal a cargo. Entonces, ahora arranco con la parte de administrador de la empresa. Entro al sistema y acá, lo primero que mencionaba Julio es el marcador. Debemos de tener el marcador que nos permita decir, ¿estamos ganando o no el partido? Y aquí está nuestro marcador, el marcador de empresa, que de entrada nos dice, ok, en esta data de ejemplo, es una información de demostración. Entonces, en esta data de ejemplo, nuestra empresa está con un desempeño de 117.5. Pero aquí viene lo importante. Recuerden que Julio mencionó la estructura de los KPIs, desde diseñar KPIs anuales, trimestrales, mensuales, semanales. Aquí tenemos toda esa estructura. Si nosotros vemos desde una perspectiva anual, le damos clic y dice que desde la perspectiva anual, con la información que tenemos de prueba, de demostración, dice que nuestra empresa está en 100 puntos. Y si vamos viendo desde otras perspectivas, trimestrales también está en 100 puntos, mensuales ya hay un cambio, ¿sí? Y diario. Me voy a ubicar de forma diaria en general para poder ver la información para que podamos ver bastante detalle. Entonces, ¿qué tengo acá? Vean, tenemos el desempeño de los KPIs diarios, de la estructura de KPIs diarios de la empresa. En el caso de nuestra empresa, ejemplo que tenemos acá, esta empresa tiene 3 entidades. ¿Cuál es el concepto que utilizamos de entidades en Scaling Soft? Muchas veces tenemos grupos empresariales que tienen empresas adentro de ese grupo empresarial, por supuesto, y entonces quieren llevar la perspectiva del grupo empresarial como tal. Entonces, esta es la empresa en general y estas son las entidades que componen a esa gran empresa. Si la empresa, también tenemos el caso donde no hay más empresas dentro de ese grupo empresarial, fácilmente se puede llevar porque se tiene una empresa y una sola entidad. En nuestro ejemplo vamos a utilizar una empresa que tiene internamente 3 entidades y cada una de las entidades las tiene en diferentes países. Entonces, por eso aparece aquí Execution Guatemala, Chile y México. Ok, entonces vamos a ir viendo la información. Si yo quisiera evaluar qué está pasando en Guatemala, doy clic acá y toda la información se sitúa a nivel de Guatemala. Ya estoy viendo el performance de Guatemala desde una perspectiva diaria. Este es el desempeño de la empresa y aquí tengo varias perspectivas. Puedo ver la perspectiva generacional que me dice cómo están las generaciones en cuanto a su desempeño. Por ejemplo, yo quiero evaluar, quiero ver la generación Y, los millennials. Clic. Entonces doy clic y toda la demás información se sitúa respecto a este filtro. No teníamos más información aquí, podríamos, ahorita solo lo estoy viendo desde esta perspectiva, ya voy a bajar a los otros filtros, puedo limpiar el filtro aquí cada vez que lo utilizo y regreso a la parte inicial. Podría decir, en este caso, comenzar
con la generación. Voy a comenzar con la generación. Vean que en esta generación dice hay hombres y mujeres, hay personas de diferente antigüedad laboral en la empresa y varios están en diferentes entidades. Entonces puedo decir, bueno, quiero ver el caso de hombres, que hay 4, le voy a dar clic, se sitúa la información y todavía tengo más información aquí que me dice, ok, ¿qué antigüedad laboral? Quizás quieren los más recientes, voy a ponerlos de 1 a 2 años, clic, y aquí llegué a esa información, que es el departamento de coaches con José Pérez como una información de ejemplo, y entonces aquí podemos ver el desempeño, o sea, el performance de coaches de ese departamento con esos filtros que hice es de 200 puntos, específicamente es el desempeño de José Pérez porque es el único en el departamento, ¿verdad? Pero voy a limpiar este filtro. Voy a limpiarlo, voy a regresar a ver toda la información que tengo porque puedo ver la información por cada una de las entidades, por la demografía, por la antigüedad laboral, por las generaciones. Puedo también verla por departamentos. Quizá quiero ver cómo está el departamento de coaches, lo puedo hacer desde de 2 diferentes formas. Puedo definir aquí, por ejemplo, el departamento de coaches, filtro ahora, y entonces la información se sitúa con los departamentos de coaches que hay en diferentes entidades, ¿verdad? Ya si yo quisiera situarme en una entidad en específico, voy aquí a Guatemala, por ejemplo, y me dice, ok, en Guatemala tenemos 2 coaches y el desempeño de cada uno anda en 110, por ende, el resultado del departamento es 110. Entonces, eso nos dice que así está la información. Voy a limpiar los filtros. Aquí, los filtros también, como vimos, los puedo utilizar acá. Puedo filtrar también por personas acá, ¿sí? Puedo estar filtrando por acá. Y algo interesante también que puedo ver en este tablero es que puedo también ver el histórico. ¿Cómo voy a ver el histórico? Me voy a mantener ahorita en el KPI diario, o sea, el conjunto de KPIs diarios de la empresa, y lo voy a agrupar quizás por días. Ok, en esos días voy a decir, quiero un rango de fechas. Me voy a ir a traer la información del 14 al 26. ¿Listo? Traigo esa información y la información se sitúa con ese contexto que tenemos ahorita, el historial que tenemos para esa información de toda la empresa. Ahorita no tenía ningún filtro aplicado y entonces tengo la información para esa agrupación. Si yo quisiera agruparlos de diferente manera, sigo hablando del KPI diario, pero lo quiero agrupar por semana quizás. Entonces quiero ver las semanas que están comprendidas en todo el mes de agosto. Listo. Aquí tengo las semanas, ¿sí? Agrupado por número de semanas para tener la perspectiva de este conjunto de KPIs diarios de toda mi empresa, viéndolo en un historial. Puedo ver también, por supuesto, los semanales. Lo más común es que yo agrupe los semanales de forma semanal, los diarios de forma diaria, pero a veces quiero agrupar de diferente perspectiva, pero porque aquí se está dando esto que estamos viendo acá, ¿sí? Aquí lo tengo de manera semanal, pero también podría agruparlo por mes. Voy a poner aquí el mes, vamos a ver, el año 2023, tengo información de agosto, en este caso 2023, y con información de hasta septiembre. Entonces pongo esa información y tengo justo los resultados de los KPIs semanales desde una perspectiva agrupada mensual. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy viendo el performance de mi compañía desde la perspectiva de agrupación mensual, pero estoy viendo los KPIs semanales. Por supuesto, esto lo puedo hacer con todos los KPIs diario, semanal, mensual, etcétera. ¿Qué otro tema interesante? Vamos a limpiar los filtros acá. Otro tema interesante acá es esta función, organigrama. Yo puedo irme a la función de organigrama. Acá puedo filtrar por empresa, por entidad, por departamento o persona en específico. En este caso lo voy a hacer por empresa. Lo voy a hacer desde una perspectiva de KPIs. Quiero ver los KPIs diarios. Doy clic y veo el organigrama. Aquí automáticamente vamos a extenderlo acá. Vamos a poner esta vista acá. Voy a bajar acá para tener el organigrama. Voy a hacerle un poquito de scroll aquí, solo para que lo veamos, así en general. Lo voy a ir expandiendo. Y las funciones que tengo aquí es que lo puedo extender y lo puedo contraer. Lo voy a extender. ¿Qué sucedió? Aquí tengo la empresa que dice, ¿cómo leo esto? Dice, la empresa, desde la perspectiva de sus KPIs diarios,
ese conjunto de KPIs diarios, tiene un desempeño de 117 puntos. Dentro de la empresa tengo 3 entidades, que son las que estoy viendo aquí. Tengo Guatemala, tengo Chile y tengo México. Y ahora veamos qué estructuras hay dentro de. Dice que en Guatemala hay un gerente general, veámoslo así, y este gerente general es Julián Leo. ¿Y qué nos dice acá esta etiqueta de datos? Dice que Julio tiene un desempeño de 110 puntos del conjunto de KPIs diarios. Pero acá tiene otra etiqueta, dice, y el equipo que él lidera tiene un desempeño de 108 puntos. Podemos contraer aquí, podemos extender, y al extender vemos quién es el equipo que él lidera. Aquí está Alejandro, Jocelyn, Héctor y Gabriela. Han Solo no está ahí, lo voy a quitar porque en realidad él le reporta a Alejandro Barrios. O sea, ahí se nota cómo va funcionando el organigrama. Entonces, ya lo voy a extender, pero quiero que vean esto. Estoy situado en esta parte. De hecho, voy a hacer un cambio de láser aquí para que veamos dónde estoy situado. Listo. Entonces, ahora con esto, quiero que vean. ¿Qué tenemos de las personas que reportan a Julio? Tenemos a Alejandro que dice que su desempeño es de 75, no anda bien, por eso no está en verde, ¿sí? Pero él tiene otros 2 desempeños más, el equipo que él lidera y el equipo al que pertenece. El equipo al que pertenece es el conjunto de estas personas que ustedes ven acá, que todos tienen 108, 108, 108, todos, ¿verdad? Pero los demás no tienen personas que lideran, por eso no tienen otra etiqueta que dice el equipo que lidera. Ahora, Alejandro Barrios, le damos clic acá, y él sí lidera un equipo. En este caso es un equipo de una persona llamada Han Solo, y Han Solo tiene un desempeño individual de 100 puntos, y el desempeño en el equipo que él pertenece, Han Solo, que no tiene más compañeros, es de 100 puntos. O sea, es el mismo desempeño que vemos acá. ¿Qué otros casos podemos ver acá? Quiero que veamos estos casos. Este caso es el caso de la entidad de Chile, dentro de la misma empresa que dice que Chile tiene un desempeño de 110 y está compuesta por 2 gerentes. Tenemos situaciones, muchos casos así de empresas que tienen varios líderes de empresa a nivel de directorio, pero no tienen persona a la que le reportan, sino que van directamente a la entidad. Entonces, vean, este es el caso de Tomás Arzúa como un ejemplo, y el caso de Alfonso. El caso de Alfonso y Tomás son los 2 directores que están liderando esta unidad de ejemplo que tenemos, la empresa de ejemplo, y entonces él tiene un desempeño de 90 puntos y Alfonso tiene uno de 130. Miremos qué otros casos. Tenemos el caso, por ejemplo, aquí otra estructura, la estructura de México, donde está, veamos, aquí si le extendemos tenemos a José Pérez, que tiene un desempeño de 200 puntos, él está en verde, pero su equipo no está en verde, está en rojo, con un desempeño de 70 puntos, el equipo que él lidera. Y ese equipo que él lidera está compuesto por estas 2 personas, Carla y George. Carla tiene un desempeño de 70 puntos y George no tiene datos porque a él no se le han configurado KPIs. Pero lo interesante es que George, como pertenece a un grupo, su equipo, el equipo al que él pertenece, sí tiene 70 puntos de desempeño, al igual que el desempeño que tiene Carla, por ende, la entidad tiene un desempeño de 70 puntos. ¿Qué podemos hacer adicional con este organigrama? Podemos descargarlo, ¿sí? Voy a quitar esta vista que tengo acá para poder ver la descarga, y tengo una descarga en formato de imagen. Quizá estoy preparando una reunión ejecutiva y me sirve mucho tener esta imagen para pegarla en una presentación. ¿Qué otro caso puedo hacer? Puedo también tomar el tipo de KPIs que necesito, si son diarios, y primero si son de empresa, entidad, departamento, etcétera, y si son diarios, semanales, mensuales. Voy a quedarme con los diarios y voy a hacer una exportación quizás a PDF. Hago la exportación y obtengo un PDF con la información que vi a nivel de organigrama, pero ya como un esquema que me permita hacer cualquier tipo de análisis. Aquí tengo la información de la persona, el nombre del jefe, tengo el informe del desempeño individual, el desempeño del equipo al que pertenece y el desempeño del equipo que lidera. O sea, esta información también la puedo extraer en Excel. Aquí tengo la opción de Excel, estoy haciendo una navegación rápida, no me voy a ir por todas las funciones, ya adelante voy a hacer una exportación de Excel, pero eso es lo que tenemos. Tenemos también historial de cambios acá, si ha habido cambios.
resulta que hay cambios que se ha hecho con un colaborador, con un colaborador, perdón, Alejandro Barrios, para ser preciso, esos son los cambios que ha habido. Puedo darle seguimiento. Recuérdense que sigo en el perfil de administrador de empresa. Este perfil se lo doy al administrador de empresa. ¿Qué tengo aquí? Aquí puedo ver mucha información. Por ejemplo, tengo la entidad, el departamento, el usuario, el correo y los KPIs. Y aquí está la fecha planificada para entregar resultados. Vean, hoy había planificación de entrega de resultados. Y resulta que Alejandro, en sus 2 KPIs, él ya reportó sus resultados hace un momento, a las 14:18 lo reportó. De hecho, por eso tengo el estatus aquí marcado, que él ya reportó los datos. Él lo reportó de alguna manera que le dimos seguramente un link para que lo reportara y por eso nos aparecen las marcas aquí de que ya lo reportó. Las demás personas, aunque tienen también que reportar, Jocelyn no lo ha reportado. Ya vamos a ver por qué, eso lo vamos a ver adelante. Y aquí tenemos opciones. Por si alguien dice, mira, no me ha llegado el correo, le puedo copiar un link y mandárselo por su WhatsApp. Tengo también la opción de editar el correo electrónico. Por si alguien me dice, no, mi correo está mal escrito, lo puedo editar y le puedo enviar recordatorios. Desde acá lo puedo hacer. Entonces tengo varias opciones acá. Tengo también una opción para ver departamentos. Quizá voy a hacer esta prueba en donde yo voy a elegir una entidad. Vamos a elegir Guatemala. Vamos a elegir coaches y como departamento y quiero todos los KPIs de esa unidad, ¿sí? ¿Qué tipo de KPIs? Voy a tomar los semanales, espero que tenga datos en semanales. Vamos a ver si tengo datos, dice 2023 y los semanales de algún mes en específico, voy a seleccionar los de agosto, vamos a seleccionarlo acá, lo vamos a mandar a PDF y vamos a generarlo. Vamos a ver si tengo data ahí. No recuerdo que si tuviera data y sí tengo data de departamento de coaches de Execution Guatemala, que es la entidad, y tengo todo el reporte del desempeño de esa unidad, ¿sí? De esa unidad con el desempeño de sus KPIs, de todos sus KPIs, ¿sí? Listo. Entonces, aquí puedo extraer información por departamentos, dar el seguimiento. Estoy haciendo solo un resumen de lo que puedo hacer desde el administrador, ¿sí? Puedo ver el historial, veo el organigrama de diferentes perspectivas y el dashboard general. Ahora, voy a salir para hacer el recorrido que les mencionaba desde otra perspectiva. Quiero utilizar una perspectiva de un colaborador, el gerente general. Ya veamos el colaborador que tenía varias personas a su cargo. En este caso es el gerente general, pero podría ser la persona de cualquier unidad que tenga personal a cargo. Esta es la perspectiva y aquí estoy entrando como esta persona, que en este ejemplo es Julio, Entonces, ¿qué tengo de entrada? Lo que tengo de entrada es que a Julio le dicen, bueno, tú tienes que reportar un KPI hoy, tienes un diario y lo tienes que reportar. Y el KPI es uno llamado scaling, ¿ok? Imaginemos que soy Julio Anleu y estoy reportando en este momento mi resultado. Voy a reportar que tengo un 80. Miren, de una vez a Julio le dice, ok, con ese 80 quedaste en rojo. No es porque Julio vaya a cambiar porque vio la etiqueta, pero ya le alerta, porque veamos, hagamos la prueba. Él pasa, veamos un 85, por ejemplo. 85 anda en amarillo, de acuerdo a la configuración que hay para ese KPI, las metas definidas. Si fuera 90 anda en un verde y si fuera por un 110 anda en súper verde. ¿Puede colocar un plan de mejora? Sí, puede colocar un plan de mejora. Entonces, no voy a agregar este dato, pero quiero mostrarlo acá. Quiero mostrar que también él tiene sus propios KPIs acá. Aquí tiene el diseño de los KPIs. Julio Anleu tiene para él KPIs diarios, KPIs semanales. Aquí vemos el nombre. El diario dice que es un KPI llamado scaling, que es de tipo porcentaje y es directo. O sea, entre más es mejor. Porque los inversos, recordemos que entre menos es mejor. Entonces, este es directo. Aquí está el peso, los valores de superverde, verde y rojo, y en qué estado está en activo, y aquí podemos ver todos los KPIs que él tiene. Él los está viendo desde su perspectiva. ¿Qué puede hacer? Él puede editar los parámetros de su KPI si él quisiera hacer un cambio. Por ejemplo, las metas habló con su jefe y él dice, no, voy a cambiar las metas. Noten que aquí lo puede cambiar. Le llegaría un aviso a su jefe de ese cambio de metas, ¿sí? Voy a regresar, estoy regresando aquí. Es una navegación muy, muy rápida.
Tengo 6 minutos. Vamos a dejar después 10 minutos de preguntas y respuestas. Tengo notas anticipadas. Julio puede reportar tanto su KPI como vamos a ver, el del periodo que está por terminar. Si él tiene un KPI mensual que quiere adelantar en reporte porque él dice, hoy es 6 de septiembre, pero yo ya cumplí la meta, él puede anticipar esa nota. ¿Cuántas notas puede anticipar? Solamente una, ¿verdad? No puede decir, no, quiero anticipar la del mes que le sigue y la del otro mes. No, solamente la del mes en curso. Esa es la única que puede anticipar, ¿verdad? Lo elige acá, perdón, y él puede anticipar esas notas. En este caso tiene configurado solo para que sea la nota diaria, ¿verdad? La nota de un KPI diario. ¿Qué más tiene Julio acá? Julio tiene sus resultados, él puede ver sus resultados. Veamos el KPI de scaling, ¿sí? Él va a decir, ok, quiero ver cómo estoy en mi KPI de scaling, cómo estuve en el mes pasado. Aquí hice el segmento de fecha y resulta que aquí tiene la información. Vamos a desplegar más datos y aquí tiene todos sus datos. Cómo estuvo en esta fecha, estuvo en verde, en super verde, amarillo, etcétera. Aquí no reportó datos. Aquí sí reportó. Quiero que vean por acá. Vamos a ver, aquí. Él reporta datos, pero aquí el sistema dice, sí, lo reportó, pero con atraso. No lo reportó el día que debía reportarlos, ¿verdad? Los que tiene sin reportar, él tiene la opción de sí reportarlos. Ojo, que va a hacer el sistema, le va a hacer un reporte, decir, ok, los reportó de forma atrasada, ¿verdad? Esta información, por supuesto, el jefe de Julio tiene acceso a ver esta información. En este caso, en el organigrama vimos que Julio no tiene un jefe, entonces aquí tiene la información. Julio también puede ver la información de su equipo. Él puede ver a todo su equipo, él puede editar sus KPIs, los KPIs de cada persona y le va a avisar a la persona, ¿sí? Él puede cambiarle jefe a alguna persona. Pensemos que Jocelyn se mueve a otro departamento, él puede desde aquí hacer un cambio de jefe, eso lo puede hacer acá. Puede pausar también los KPIs. ¿En qué caso se hace pausa de un KPI? Me fui de vacaciones, entonces puedo pausar mi propio KPI o el KPI de un colaborador mío. Por supuesto, cuando un colaborador pausa su KPI, hay un aviso al jefe de que pausó el KPI. Esto se hace para que no haya un castigo por no haber, castigo me refiero en cuanto a la nota numérica, que no haya un castigo por no estar reportando el dato, a eso me refiero. También en el caso de Julio, él puede ver el dashboard de cada persona. Él puede ver, por ejemplo, el dashboard de Alejandro. Voy a entrar aquí a ver el dashboard de Alejandro. Y aquí en el dashboard de Alejandro hay algo interesante. Está viendo a Alejandro, que es su colaborador. Él puede ver el performance de Alejandro, del equipo que lidera, y del equipo que lidera Alejandro y del equipo en el que está Alejandro. Aquí están los performance, alguno está en rojo, uno en verde, super verde, etcétera. Puede ver el performance de los subalternos de Alejandro. Recordémonos que estamos en el perfil de un jefe, que es Julio, y ahorita estamos viendo los resultados de Alejandro, pero si bajamos, aquí podemos ver el performance de los subalternos de Alejandro, que en este caso es Han Solo. Puedo ver también por historial, puedo ver, por ejemplo, voy a tomar los diarios, tickets, voy a utilizar una frecuencia aquí, vamos a ir rápido acá por temas de tiempo y vamos a mostrar acá. Acá es donde Julio mencionaba hace un momento en su conferencia los colores, ¿sí? Porque podemos ver las etiquetas acá, los valores que tiene, pero lo más importante es decir, bueno, este día cerró rojo, este día amarillo, este día verde, etcétera, etcétera. Podemos exportar esta información, la puedo exportar. Aquí ya hice un export, tengo un reporte de Excel que les dije que les iba a mostrar. Eso es lo que puedo ver. Ahorita vamos a abrir este reporte de Excel. Vamos a ver, ahí solo quiero que vean el reporte y tengo el reporte de Excel de esos KPIs, ¿sí? Eso es lo que tengo acá. ¿Qué funciones tengo acá también? Si veo mi equipo, Julio se puede situar. Esto lo voy a hacer desde un perfil más. Me voy a salir. Julio también podía ver su dashboard personal, pero quiero entrar al perfil tercero que les dije, que les ofrecí que les iba a mostrar, de otro colaborador. En este caso va a ser el colaborador Alejandro, que le reporta a Julio, ¿sí? Y quiero irme directamente a esta función. Dice que no tiene KPIs pendientes de ingresar porque vimos que Alejandro ya lo reportó hoy.
listo, quiero irme a este caso de mi equipo, pero quiero que vean que cuando se pone en mi equipo tiene la capacidad de ver el organigrama. Alejandro puede ver el organigrama. Le da clic al organigrama, desde qué perspectiva, diaria, semanal, etcétera. Voy a quedarme en diario. Ve el organigrama, pero quiero que noten algo. Alejandro, un colaborador que tiene algunos jefes a los que reporta, tiene a la vista el performance de la empresa como el gran marcador, como el tablero que estamos viendo. Tiene también a vista el marcador de su entidad y puede ver el organigrama de él hacia abajo. Por supuesto, Alejandro solo tiene a Han Solo y solo puede ver las personas que él lidera. De ahí, si Han Solo tuviera más personal y las personas tienen más personal, él puede estar viendo hacia abajo, haciendo un drill down, haciendo profundidad en el organigrama, lo puede ver, lo puede descargar. Él tiene opciones también aquí de descargar ese organigrama, ya sea en Excel o en PDF. ¿Verdad? Entonces, justo les ofrecí a las 15:50 terminar mi intervención del recorrido que tenía sobre este nuevo módulo que llamamos Execution para gestionar toda la parte de KPIs. Entonces, voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta acá. Tenemos una pregunta que dice, ¿toma mucho tiempo configurar y cargar este sistema? Buenísima pregunta, no toma tiempo porque es un software en la nube. El tiempo básicamente es solo para comenzar a, cargar el organigrama, ¿sí? Y comenzar a definir los KPIs. Quizá el tiempo que más nos podemos tomar es en la lógica, en la estructura de definir estos KPIs, como ya Julio decía, hay que definir qué es lo realmente importante en la compañía y en base a eso, poder estructurar los KPIs y a poder configurarlos. Entonces, el tiempo es muy corto, es muy corto. O sea, a nivel de software es sumamente rápido cargar los KPIs. Voy con la siguiente pregunta. Recuerden de ir colocando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta que tengo dice, ¿es necesario que una persona se haga cargo del seguimiento y gestión de esta herramienta? Sí, es conveniente. Nosotros siempre recomendamos que haya una persona que recomendamos que sea alguien que esté en el área de talento humano, de desempeño humano, como lo llamen, el área de recurso humano, el nombre que utilicen en la compañía, ¿verdad? Pero no es una persona que tiene que ser experta en software. En realidad, tiene que ser una persona con conocimientos de gestión del desempeño que esté al tanto de gestionar esto para permitir que se logren resultados. Recordémonos que aquí lo que estamos buscando es pegarle al marcador que nos diga que la empresa está ganando. Entonces, nosotros siempre recomendamos que haya una persona gestionando esto o una pequeña unidad de talento humano que vaya permitiendo que esto fluya, ¿verdad? Esa es la respuesta acá. Voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿puedes tener KPIs compartidos en más de una persona? Vamos a ver, como concepto, aquí es una pregunta bastante compleja. Miren, pues, sí y no. Perdón que lo diga entre sí y no. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿qué pasa si yo tengo un KPI de ventas y tengo al KPI de ventas del jefe de la unidad de ventas? Ok, él es responsable de ese KPI y él es responsable, por ejemplo, pongámosle una meta, él tiene que vender $5 millones en un periodo, $5 millones. Ok, él ya tiene ese KPI, pero lo que hacemos es estructurar. Pensemos que él tiene 2 vendedores. Entonces, lo que hacemos es estructurar y dependiendo la cartera que le tiene al colaborador A, pensemos que el colaborador A tiene una meta de 3 millones y el colaborador B tiene una meta de 2 millones. Entonces, si se dieron cuenta, basado en esa estructura, finalmente sucede que sí. Por eso dije, por concepto va a parar siendo que sí, pero es un principio de que cada quien tiene su propio KPI, ¿verdad? Esa es la respuesta ahí. Voy con otra pregunta. Tenemos ahí 6 minutitos para ir despejando más preguntas. Dice, ¿se puede tener KPIs que se actualicen automáticamente extrayendo información del sistema? Excelente pregunta y les voy a contar algo. Respondo de esta manera. Estamos haciendo el lanzamiento en este momento de Execution. Execution tiene un desarrollo permanente, igual que los otros
módulos de People Decision que son parte de Scalingsoft. Scalingsoft tiene en People Decision 11 módulos y Execution es este módulo. Tiene mejora constante. Los lanzamientos próximos que están es, por ejemplo, ahorita esto ya tiene una aplicación para Android. Todo esto, toda la parte de gestionar los KPIs se puede hacer a través de una app en Android. Entonces, ¿qué tenemos para el lanzamiento? Para los próximos lanzamientos tenemos pasarlo a la app de iOS, ya lo tenemos, o sea, está en las próximas semanas. El equipo seguramente ahí ya tiene las fechas, pero yo lo estoy diciendo de manera muy general. Y el otro lanzamiento que tenemos en la lista es poder ir a hacer, hacer lo que se preguntaba, lo que se hacía en esta pregunta, de ir a extraer los datos, ¿sí? A un software. Entonces, se genera una interfaz, se va a generar una interfaz que puede ir a leer los sistemas de la empresa, traer los datos e inyectarlos al sistema, de manera que evitamos el trabajo de que cada persona tenga que digitar su KPI. O sea, sí se va a poder. En este momento, en la versión actual que tenemos, no se puede, pero eso, digamos, en las próximas semanas y o meses, pero en el corto plazo, esa función va a estar habilitada también, ¿sí? Vamos a ver, tenemos otra pregunta. ¿Es necesario tener todos los KPIs, todos los tipos de KPIs? Vamos a ver, lo respondo de esta manera. Lo más importante en la compañía es en realidad definir qué es lo realmente importante. Eso es lo que hay que definir. Basado en haber definido qué es lo realmente importante para la compañía, lo que conviene es que yo ya haga una estructura de KPIs. Y ya basado en esa estructura de KPIs, yo voy a hacer la estructura que me impulse a lograr esos resultados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros recomendamos tener desde los KPIs anuales hasta los KPIs diarios. Pero si en tu compañía no impulsa, sino que genera trabajo únicamente, y no es un impulso para lograr los objetivos, te digo, tú tienes que hacer la estructura que te conviene, que te permite a ti mantener los resultados a punto, ¿sí? Eso es lo que conviene, ¿verdad? Voy a presentar ahora por acá, vamos a ver, no tenemos más preguntas por acá. Hay una pregunta que tengo aquí, dice, ¿qué ponderación se utiliza para saber si el performance de un colaborador está en súper, verde, verde o rojo? Justo los parámetros que mencionaba. Ok, vean. Recuerden que hubo una parte donde entré a editar el KPI. Ahí cuando se edita el KPI se ponen las metas. Entonces se colocan las metas y eso permite decir si el KPI está en verde, amarillo o rojo. Ese es por un lado. Pero también hay una configuración a nivel de la entidad en sí para saber si la entidad como empresa, como empresa completa, está logrando estar en qué performance, en qué nivel de performance. Entonces, la misma configuración de niveles de performance la puedo hacer a nivel de KPI de cada persona y a nivel de la entidad en general, ¿sí? A nivel de la entidad en general. Entonces,